cabeza, minión. Hay que tener cuidado con el capullo. Un solo rasguño y serás contaminado con el miasma infernal. Toma el cuerpo del señor Stoker y a mi señal lo llevarás al Palacio de la Agonía. Minión, no comprender. No tener que cortarlo de la mitad. Yo querer ver cómo funciona el cerebro. Dónde se alojan los recuerdos y los pensamientos. ¿Para qué querrías saberlo? ¿Cuál es tu ganancia? Ahora me perteneces. Serás Moxon 2.0. No tendrás boca y deberás gritar. Tu agonía, al igual que la del señor Stoker, aún no ha ni siquiera comenzado. El precio de la curiosidad es caro, minión. Recuérdalo. En tus noches más oscuras, te preguntarás por qué de la locura de Abdullah Razaret. ¿Curiosidad? Minión no estar enfermo. No. ¿Curioso? No, señor. Solo quiere saber lo que se encuentra por dentro de la carne. Hallar el reloj. Tic-tac. No te atrevas a experimentar con este cuerpo, minión. De lo contrario, descubrirás los tormentos existentes más allá de la muerte. Ahora, levanta el condenado cuerpo y ponlo en la camilla. Stoker tiene una cita con el pararrayos. Bienvenidos a la tercera temporada del Bazar de los Tormentos. Hoy presentamos La Planta, un relato de Nicolás Facundo Rojas. ...10 de diciembre, sin año, cinta 51-OP-89. Transcripción clasificada. Solo para los ojos del presidente Dr. Hernández Chávez. Expediente PL-49. Pase. Siéntese. Tome asiento. El doctor Villamizar tiene discípulos cada vez más jóvenes. Ya veo. Bien. ¿Probó la limonada de Elvira? ¿Le provoca más? Ya no es como antes. La fruta se agrió. No sé si es por las mariposas, que ya no hay tantas. Así me dijo el delegado Torres. Bueno, sepa disculpar. En general estoy en penumbras. A veces le hablo así también a mi esposa, detrás del biombo, o en días como hoy, parcialmente oculto entre la escasa luz. No es grato verme a diario. Quizás se tolere un día o dos, pero no es del todo grato verme así a diario. Usted entenderá. ¿Va a grabar la entrevista? ¿Cómo es la metodología? El doctor Villamizar me comentó algo, pero en nuestra correspondencia de las últimas semanas tratamos el tema de su esposa y su hija. Terrible fatalidad.
y ya no hubo tiempo de detalles. La fecha se me vino encima. En 1976, precisamente, ese fue el año. Debe entender que el ambiente de trabajo ya estaba enrarecido. La cuestión política. Había rumores de una inminente estatización y otras cosas más. Blanco, Bex y Co. era la compañía. Innovadores en todos los aspectos. Junto al mismísimo ingeniero Bex, me encargué del diseño de la planta. Procesábamos ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, como lo llaman en otros lugares, para obtener azufre. El proceso es terrible, por las altísimas temperaturas de los hornos, los metales utilizados, en fin, todo en esta industria es brutal y ciclópeo. No innovamos en eso. Escuche, como ciertos gerentes de algunas empresas presumen a veces, en los últimos años, donde todo es innoble y abundan los charlatanes, nuestras técnicas y metodologías eran tradicionales, ortodoxas casi diría. Nosotros innovamos obteniendo el sulfídrico directamente de las entrañas de un volcán. ¡Ah! ¡Qué hermosos fueron los muestreos! Los modelados de proceso de generación del yacimiento. Hasta estudios espeológicos se hicieron. Expertos de todos los países, de Japón, suecos, chinos, entre otros. El volcán Piedrahíta, imponente, dormido, con su fauna poco conocida entonces, que habitaba en abundancia en las laderas. Allí trabajó durante los 3 años en que se practicaron los estudios el doctor Ordóñez. El naturalista ornitólogo, ya fallecido. Fuimos la primera planta procesadora que extraía el sulfuro directamente de un sistema volcánico. 10 niveles de infraestructura, 500.000 toneladas estimadas en 5 años de operaciones. Pero a los 3 años de la inauguración por el presidente, todo comenzó a corroerse. Hicimos primero algunos estudios sobre el sistema de lavado, que se basa en una torre de agua y cal. Ahí se inició el proceso de corrupción y de erosión más acelerado. Descubrimos, sin embargo, que no había anomalías. Aplicamos, aumentamos y mejoramos la cantidad de sales amoniacales para intentar desacelerar el proceso. Unos consultores especialistas de Estados Unidos vinieron a hacer sus estudios y recomendaron que sigamos así, que demos prioridad al amoníaco, cosa que hicimos. Echamos a algunos operadores e ingenieros porque sospechábamos de la impericia o del saboteo. Usted sabe, éramos una planta de altísima tecnología para la época, inédita, con muchos ojos extraños encima. Aún así, el señor Blanco quería cerrar la planta, bajo presión del presidente, porque temía el desastre, una fuga y que el pueblo de Gavidia se viera afectado. Intercedí ante él, le pedí que no avanzara en esa idea. Le prometí que crearía una comisión técnica interna con el fin de resolver el problema. Y así se hizo. El primer paso fue practicar una gammagrafía de todas las estructuras de la planta. Es un proceso que permite detectar fugas, anomalías en los materiales. En ese momento no teníamos del todo claro qué buscar o esperar. Utilizamos un equipo nuevo, robusto, el Copérnico 785, que no se había probado hasta entonces, construido por una compañía sueca que irradiaba iridio 192. El operador, qué decir, era un veterano y especialista en este tipo de procedimiento, pero desconocía los comandos del artefacto, que era distinto, de un diseño poco convencional. Tiene que saber que la gammagrafía es un proceso hostil para el organismo. La irradiación daña por completo el cuerpo humano. Nosotros hicimos una gammagrafía de 8 horas de duración, con el personal al completo trabajando en la planta. Tenían un desconocimiento total acerca de lo que se estaba llevando a cabo, sin su consentimiento, sobre sus propios cuerpos, dañando irreversiblemente su salud. Durante 8 horas estuvieron expuestos a una irradiación de intensidad desconocida para nosotros. Y, finalmente, no encontramos nada. Luego,
Al correr de los días, notamos que la corrosión seguía su curso. No se detenía, pero tampoco había fugas ni daños estructurales. Lo enigmático era la norma. Pero sí hubo algo. ...23 de mayo. Lo recuerdo perfectamente. Fue a las 9:15 de la mañana. Apenas ingresados al turno de la mañana, los primeros operadores. Una porción del suelo del primer nivel se derrumbó parcialmente y cayeron al interior de esa abertura, de un tamaño apenas considerable, 2 técnicos. No escuchamos nada, pero al asomarnos oímos lamentos. No eran lamentos, eran clamores, llantos, alaridos. Al principio, sospechamos que los 2 compañeros que habían quedado atrapados en alguna cornisa, allá abajo, y pedían auxilio, pero no. Eran cientos de gritos, un griterío ensordecedor que helaba el alma, y aumentaban en número, en gravedad, en melancolía y desesperación. Sellamos el nivel y durante una semana no alertamos a nadie. Solo me comuniqué con el ingeniero Beggs, que me felicitó por mi actuación y pidió que investiguemos el siniestro en secreto. Fue entonces que comenzaron a aparecer las piletas de la bahía del sistema de limpieza completamente repletas de amoníaco, hediondo y teñido de tonos marmolados. Algunos comentaban que ese fluido se asemejaba al excremento, quizás producto de alguna defecación hemorroidal, bromeaban otros. Se intentaron vaciar y tal fue la sorpresa cuando del filtrado se obtuvieron fragmentos de huesos astillados y piezas dentales. Recuerdo haber visto lo que creí un fémur, quebrado en 2, con porciones de médula rojiza y esponjosa, bañada por ese lixiviado fétido que emanaba de las piletas. Los hechos se precipitaron. Una tarde, antes de finalizados los turnos de la jornada, una enorme columna de sulfídrico se filtró cuando hacía mi ronda por las pasarelas. Sonaron las alarmas. Corrí. Usted sabe, tratando de considerar los factores, el viento. Hay banderines, protocolos que uno tiene que seguir ante fugas de esa naturaleza. Parte del personal llegó a la zona segura designada y una vez adentro cerramos las compuertas. Ya para entonces, sabía que una buena cantidad de operarios de aquel turno había quedado del otro lado, donde evidentemente fueron alcanzados por el sulfídrico. Miramos a través de las ventanillas de inspección. No veíamos nada entre la espesura de aquel gas, que increíblemente era opaco. Cuando usted sabe que el sulfídrico es totalmente incoloro, en estado bruto. Pero sí, escuchamos. Escuchamos pasos que surcaban las pasarelas. Puede que haya visto películas de monstruos, que en general son representados como abominaciones de constitución fuerte, pero esto no era fuerte ni vigoroso. Era inteligente, sí, y de huesos densos y pesados, porque escuchamos su marcha mientras trepaba hacia los niveles superiores. Se coló por la ventilación
que filtraba lo indeseable del sulfídrico, y escuchamos cómo destruía metal y estructuras a su paso. Finalmente llegó a nosotros. Ocurrió algo como una pequeña lucha, y gracias al grupo numeroso que éramos, lo redujimos y atamos sus piernas y brazos escuálidos con cinta. Nuestros contadores de sulfídrico no dejaban de sonar y sonar. Esa bestia, entendimos, cumplía sus funciones metabólicas mediante algún tipo de vínculo enigmático con el amoníaco, con la carne humana o con ambos. La corrosión, estoy seguro, eso tenía explicación física y química. Pero el amoníaco en esa tonalidad solo podría haber sido la materia excrementicia de una infamia como aquella. Bien que tuvo lo que se merecía, ya que una vez capturada iniciamos el proceso del horno principal y lanzamos en su interior en el punto de mayor temperatura. Allí, lloriqueó primero, como un recién nacido. Después fueron los quejidos de un perro sarnoso apaleado y, finalmente, creí escuchar los llantos desgarradores de las plañideras. De allá, de mi puerto, la cruz natal, que lo lloran por un par de monedas a uno cuando muere. Huimos entonces, a sabiendas del desastre inminente. Nos marchamos, con el tiempo contado, en un par de camiones destartalados. Pero no fuimos a Gavidia, porque el plan de contingencia precisamente contemplaba que los vientos regulares llevarían el sulfídrico hacia allá. Fuimos en cambio hacia San Mateo. Allí, el gas nos precedió como producto del cambio hostil, repentino y fatal de las influencias atmosféricas. Sus 15.000 pobladores murieron casi en el acto. Mi compadre Jiménez Menta y yo nos salvamos. Él ya murió. Yo en cambio lo sobrevivo y soy este remedo. Mi mensaje para el presidente Hernández Chávez es mi propia existencia vacua. No pido compasión ni misericordia. Ya no existo en este tiempo, ni soy. He pagado con creces durante estos años de estigma mis actos. A mí me fueron endilgados los pecados cometidos por la política en otros órdenes y los castigos. Ya no más, por favor. He aquí el hombre, como puede serlo cualquiera, en cualquier lugar.